muchísimo gusto saludarte. Yo soy Gina Lotus y el día de hoy seguimos trabajando con nuestra serie del comportamiento humano visto desde el enfoque de los diferentes números que existen. Así es de que me da muchísimo gusto que estés aquí porque ahora vamos a hablar de un número muy interesante que es el número 5. Así es que quédate con nosotros en esta sala para que podamos trabajar a la vuelta con la definición de este número 5. Gracias por quedarte con nosotros, me da muchísimo gusto que sigas aquí. Y bueno, pues como hemos estado hablando acerca de cada uno de los números y he venido repitiendo en cada uno de los capítulos, cuando nosotros estamos hablando de un número específico, este número en términos generales tiene su propia frecuencia vibratoria, no importa dónde esté ubicado. Sin embargo, hay ciertas características que se acentúan o que se manejan de alguna manera muy específica, dependiendo de si es el comportamiento o si es tu misión de vida o si es la frecuencia con la que estás en este momento presente, o si fuera la imagen exterior que das, o si fuera realmente la motivación que te está impulsando a ti a actuar en la vida, o es lo que determina tus talentos, o es lo que habla de cómo veniste a trabajar con tu misión de vida. Entonces, dependiendo del lugar en donde lo estemos acomodando, serán las características que resalten y por eso es por lo que tenemos que explicarlo en cada una de las partes de una manera diferente. Así es que vamos a empezar a trabajar con el 5 y como he venido haciendo en todos los capítulos, te voy a leer los antecedentes y la historia, lo que le da el sustento, esto que nos hace entender de dónde viene toda esta información y con qué se asocia para poder comprender por qué tiene las características que tiene dentro de la evaluación del comportamiento humano. Y bueno, una de las primeras cosas que hay que decir es el hecho de que todos los números tienen un regente y hemos venido hablando de ellos y tienen un elemento y tienen una serie de cosas. Entonces, este no es la excepción, desde luego, por ningún motivo. Entonces, el número 5 está regido por el elemento aire y por el elemento mercurio. Muy ad hoc si tenemos conciencia de que Mercurio en el Olimpo era el dios que volaba para llevar los mensajes a todo el mundo. Entonces, he aquí la comprensión de por qué tenemos este elemento y este planeta juntos. Por otro lado, el día propicio de Mercurio y de este número 5 es el día miércoles. Entonces, este día es como cuando estas personas de la vibración 5 tienen una mayor facilidad para decir, para expresar, para lograr cosas, etcétera. Entonces es sumamente interesante el ver cómo puedes utilizar esta información para poder tener los resultados que tú estás buscando, ¿ok? El símbolo de este número es la cruz. Y bueno, el cuerpo humano, en la parte del cuerpo humano en donde se representa este símbolo, es en el sistema respiratorio y en el sistema nervioso. El animal que está asociado con este número 5 es la paloma, ¿ok? Y vamos a ver cuáles son estos antecedentes de los que nos habla este número 5, entendiendo que su palabra clave es independencia. El número 5 es la suma del primer número par y el segundo número impar. Y centro de los 9 primeros números. Los pitagóricos lo llamaban, por tanto, el número de la unión, dado que en él se aunan las corrientes terrenales representadas por el 2 y las celestiales representadas por el 3, representa también el número independiente, capaz de establecer un nexo entre el cielo y la tierra. Semejante a un hombre con los brazos en cruz, el pentagrama es el emblema de la totalidad del universo en sus dos ejes, vertical y horizontal, y representa además a los 4 elementos y a la quinta esencia en el centro.
5 es asimismo el número de los elementos en China, y el dios Shiva hindú tiene en regiones como Camboya 5 caras. Cifra sagrada en la cultura maya, donde se representaba con una mano abierta. En la tradición iniciática es el símbolo de la vida manifestada. Las criaturas humanas tienen 5 sentidos y con los brazos y las piernas extendidas forman un pentáculo alrededor del cual puede trazarse una circunferencia cuyo centro es su sexo, fuente de toda vida y principio de toda evolución biológica y por ende espiritual. Así es que, bueno, evidentemente el pentáculo es uno de los elementos decisivos cuando estamos hablando del número 5 y pues representado en la paneurritmia, por ejemplo, que es una danza sagrada que se practica en Bulgaria, hay un punto en el que se hace justamente este pentagrama con el hombre, con los brazos abiertos, las piernas abiertas y el quinto punto en la cabeza. Y desde ahí se distribuyen las virtudes. Entonces, si te fijas, en todas las filosofías y en todas las creencias que el ser humano ha venido desarrollando a lo largo del tiempo con la observación, el reconocimiento, el estudio y, en fin, todo este tipo de cuestiones, podemos encontrar esta manifestación y con esto podemos explicar con toda claridad cuál es la acción que en términos generales podría tener una persona que tiene este número 5 como punto cúspide o como punto principal dentro de su comportamiento. Y esta manifestación que la persona que tiene 5 en el comportamiento tiene en este plano físico es justamente esta gran versatilidad que puede demostrar específicamente en los negocios. Tiene el don de la comunicación y una curiosidad innata que lo llevan por todos lados y que lo llevan a tratar de estar constantemente descubriendo nuevos caminos, nuevas formas de hacer las cosas, diferentes enfoques o diferentes maneras de comportarse dependiendo de las circunstancias en las que se encuentran. Es una persona muy seductora y muy magnética. En las relaciones sentimentales es en donde realmente vamos a ver su punto débil, porque ahí es en donde se simbra debido justamente a esta actitud de seductor y de magnetismo, ¿ok? Ahora bien, ¿cuáles son las características evolutivas que tiene y las características involutivas? Recuerda que yo he estado diciendo constantemente que las características evolutivas son aquellas que nos permiten tener un crecimiento, un desarrollo que nos lleve más allá de lo que hasta este momento hemos podido manifestar. Y las involutivas son las que nos limitan ese crecimiento y como consecuencia pueden traernos algún tipo de obstáculo o de incapacidad para desarrollar algo, ¿ok? Entonces, en términos generales, las características evolutivas que tiene el número 5 es que es un espíritu libre, es muy simpático y es atractivo. Esta es como la parte por la cual quizás esta cuestión de sus relaciones personales se vean siempre amenazadas, vamos a decir, por este tipo de comportamiento, porque además se les da de naturaleza, es que de verdad son gente muy simpática, son buenísimos para contar chistes y son muy buenos para contar anécdotas que tienen como embelesado escuchando lo que están diciendo. Sin embargo, por el lado de las características o cualidades involutivas, tenemos a una persona demasiado inquieta, demasiado sarcástica y muy, muy calculador. Entonces, cuando se combinan estas dos líneas, pues regularmente tenemos un comportamiento que no es muy aceptado por muchas personas y que puede ser malinterpretado de alguna manera. Así es de que recomendamos en todos los sentidos que una persona que tenga estas características sea consciente de ellas para saber exactamente qué es lo que está expresando o manifestando para que en sus relaciones pueda tener un poco más de tranquilidad y de armonía en todos los sentidos, ¿ok?
Ahora bien, ya con estas características o ya con esto que hemos explicado hasta este momento, podemos decir de alguna forma que el comportamiento que regularmente adquiere una persona con estas características es el de un aspecto muy pulcro en primera instancia, por ejemplo, siempre muy bien vestido o vestido con muy buen gusto, pero por el otro lado tienen un carácter impulsivo y totalmente guerrero. Es decir, esto eh, sobre todo lo dirigen mucho hacia sus apegos, a la situación materialista que puedan tener en el mundo y incluso en muchas ocasiones pueden alcanzar hasta la parte de la espiritualidad hablando de estos apegos. O sea, si es una persona, no sé, que le gusta la meditación, por ejemplo, o el yoga, lo toma como pie juntillas y entonces tiene que hacerlo todo el tiempo. Y si lo que prefiere, por otro lado, es atesorar o juntar dinero, lo toma a pie juntillas y se dedica a tratar de hacer este tipo de cosas. Entonces, sí sería muy recomendable que una persona que sabe esto logre hacer un equilibrio para que tenga un mayor grado de conciencia en donde pueda sostener todos los pasos y las decisiones que esté dando a lo largo de su vida. Entonces, cuando esta persona logra equilibrar esta parte del apego material con la parte espiritual, que incluso puede también estar considerada como apegos espirituales, y logra conciliar estas dos partes, entonces sí, es cuando una persona 5 va a poder conocerse a sí misma y va a poder expresarse, porque esa es una de las partes más interesantes de lo que viene a ser. Les gusta mucho hablar, les gusta mucho explicar las cosas, les gusta mucho tener como atención de las otras personas para poder llegar a una mayor amplitud de conocimiento de las cosas. Aunque sea superficial, le gusta que haya extensión en estas explicaciones y bueno, siempre parece muy bien informado y cuando una persona que tiene un número 5 prominente en su comportamiento toma esto muy en serio, puede ser muy fácil que pueda captar información y que pueda estudiarla para poder mantener esta información fresca todo el tiempo. Y es una persona que constantemente va a estar estudiando y va a estar investigando cosas justo por esta necesidad del cambio, pero al mismo tiempo por lograr ese conocimiento con el cual atrae la atención de la gente y con el magnetismo que tiene y esta seducción que les hace hablar muy sensualmente y comportarse como muy coquetos, bueno, pues entonces nos lleva justamente a que puedan tener estos intereses y que tenga que considerar qué va a hacer con su vida sentimental para evitarse problemas y tratar de vivir una vida lo más armoniosa posible y en completo sentido de satisfacción y de plenitud. Bueno, pues ahí tienes las características del número 5. Si tú eres de este número, ya sabes ahora cuáles consideraciones deberías de tener. Y si tú convives con una persona que tenga estas características, pues sería muy prudente entender que si tú no eres del número 5, va a tener comportamientos que quizás para ti sean erráticos o quizás sean inoportuno hacer. Incluso puede ser considerado una persona que tiene demasiada inestabilidad ante los ojos de otras personas, pero pues esto tiene que ver justo con esta necesidad de variedad que tiene y con esta versatilidad que les ayuda a moverse y adaptarse literalmente casi a todas las circunstancias. Ahí tienes la información. Ahora, ¿qué quieres hacer con ella para hacer que tu vida sea mejor y que esto verdaderamente sea un elemento que te esté dejando algo que te ayude a mejorar y a transformar tu vida en todos los sentidos? Al final de cuentas, ese es el propósito que yo tengo con estar dejando esta información aquí para que las personas puedan conocerse, aunque sea de manera generalizada, porque evidentemente hablar de una persona en específico pues implica hacer una consideración muchísimo más profunda por características muy especiales que tenemos que estar considerando para poder explicarle con todo lujo de detalle quién es, qué está haciendo aquí,
cuál es el poder que tiene y en qué momento se encuentra exactamente en este instante. Así es que si tú tienes interés por conocer esto, ponte en contacto con nosotros, déjanos alguna pregunta, si tienes alguna duda al respecto de las características que estoy dando, por supuesto que estoy aquí lista para poderte contestar y que la información que estás recibiendo sea verdaderamente una herramienta de utilidad para ti. Así que te agradezco muchísimo tu presencia con nosotros, te invito a que te quedes para que veas el siguiente capítulo que será el número 6 y en el cual estaremos platicando de todas estas características para poder llegar en su totalidad a los 9 números que son los números simples que existen dentro de nuestro conocimiento numérico y que son los que los pitagóricos consideran como válidos para poder describir la personalidad, el comportamiento, la imagen, la motivación, la misión de vida y todas las frecuencias cíclicas en las que nos vamos encontrando y cambiando año con año. ¿Ok? Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y te recuerdo, yo soy Ginaí Lotus y la frase "la verdad te hará libre" es cierta, pero yo te digo, la verdad es saber quién eres tú.